impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya por estar en tu presencia. Bendecimos, Señor, tu nombre. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos, Señor, alabanza. Tú eres digno, Señor, de todo gozo, Señor amado, y regocijo de tus hijos, Señor, al estar delante de ti, Señor. Y en esta tarde presentamos nuestros corazones, Señor, en humildad, trayendo, Señor amado, sobre nuestras vidas, Señor, ese tiempo de alegría, de contentamiento por estar delante de ti, Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos, Señor, tu nombre, porque siempre estás a nuestro lado y tú estás en tu trono, Señor. Y nosotros nos acercamos a ti, Señor, con toda humildad, con toda sencillez de corazón, Señor, suplicando, Señor, que tú nos hables, suplicando que tú ministres, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, Señor, y que nos permitas, Señor, abrazar tu palabra, Señor, abrazar tu consejo en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros de manera continua. Muchas gracias por estar con nosotros de manera permanente, Señor. Muchas gracias por estar en nuestras vidas, Señor, de manera, Señor amado, presente, y poder guiar nuestros corazones, Señor, de la mejor manera y de la mejor forma, Señor. En esta tarde presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor. Hemos, ¿verdad?, participado de la adoración, de la alabanza. Hemos participado de este tiempo devocional tan hermoso, Señor. Pero queremos abrir nuestros corazones para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, ministranos, exhórtanos, Señor. Permítenos tener la porción, Señor, de gracia sobre nuestra vida que viene de tu mano, Señor, y que traerá, Señor, la porción adecuada a nuestra vida y en nuestros corazones. Señor, a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendecimos al Señor, ¿verdad?, por la hermosa instancia de poder estar juntos ya en esta tarde, participando de este tiempo de la palabra. Hemos tenido, ¿verdad?, un tiempo de mucha comunión, muy lindo el devocional que nos compartió el anciano, ¿verdad?, Pablo. Hemos, ¿verdad?, ahí estado espigando, ¿verdad?, los devocionales, algunos salmos que han sido de mucha edificación, y también, ¿verdad?, bendecimos a Dios porque Él nos ha ido acompañando hasta este tiempo y hasta esta hora. Ya preparamos nuestros corazones para poder ser edificados por medio de su palabra. Yo sé que usted quiere seguir aprendiendo. Estamos, ¿verdad?, en la 12ª parte de este dedicado José, y ha sido, ¿verdad?, de una riqueza extraordinaria, de una profundidad muy, muy hermosa. Y cuando uno se da la tarea de poder ir aprendiendo de la palabra, cuando uno se da la tarea de poder ir inquiriendo en la enseñanza, la verdad que Dios siempre nos va a estar revelando su consejo, nos va a estar revelando su porción, y no nos va a dejar sin ese pan necesario. Así que yo quisiera que tú te prepararas ya, y toma tu cuaderno, toma tu apunte, toma tu lápiz, toma tu cuaderno, ¿verdad? O donde tú tomes nota. A lo mejor ya en este horario tú estás ahí en tu casita ya, quizás, no lo sé, estás tomando once. Yo preferiría que no lo hicieras para que te concentraras en lo que estamos, ¿verdad?, haciendo en el tiempo de la palabra, y luego ya te tomaras tu tecito, tu cafecito. Así lo hacemos todos, ¿verdad? Yo no va a pensar que yo ya tomé 11, ¿no? Sino que yo prefiero hacer, ¿verdad?, el servicio, y de ahí ya me tomo mi cafecito. Mis hijas ya toman oncecita muchas veces más temprano, pero yo, el hecho de poder estar con ustedes y poder hacerlo también bien, trato de, verdad, estar a tiempo, compartiendo también la palabra, y también con
con una disposición de poder estar en un servicio. Algo de lo que estuvimos hablando en la mañana es tener una cultura también de culto, no por estar en nuestras casas debemos, ¿verdad?, tener una condición condescendiente, ¿verdad?, o inadecuada a lo que estamos haciendo, sino que debiera ser también con mucha diligencia, con mucho amor, con mucho respeto y entender que estamos, ¿verdad?, frente a la palabra del Señor y que de esta manera nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu deben ser puestos delante del Señor para que Él pueda venir ministrando nuestra vida, ministrando nuestros corazones, ministrando nuestro espíritu. Amén. Así que yo te invito, te recuerdo, ¿verdad?, que si tú eres encargado de algún grupo, recuerda avisarles, ¿verdad?, a los de tu grupo, a los que están, ¿verdad?, a tu cargo, trabajando o administrando, ¿verdad?, en ese departamento, como diácono, como anciano, como encargado, ¿verdad?, referirle a tus hermanos, estamos ya en el momento de la palabra, conéctese, vaya, ¿verdad?, a recibir esa instrucción porque es tan importante poder, ¿verdad?, acercarnos a la luz de la palabra sin que nadie, ¿verdad?, se pierda esa porción. Debería ser el anhelo de todos nosotros poder estar continuamente abrazando, ¿verdad?, la palabra en nuestros corazones. Brevemente, en la mañana, ¿verdad?, estuvimos hablando en la parte 11ª y estuvimos hablando acerca del vestido de lino fino, ¿verdad? Yo quisiera también referírselo a usted para que así usted pudiera, con la ayuda del Señor, no perderse lo que estamos, ¿verdad?, hablando, y debería mostrarle esto. Estuvimos hablando acerca de Génesis 41, verso 42. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano, púsolo en la mano de José y le hizo vestir de ropa de lino finísimo. Recapitulando, estamos hablando acerca de la importancia de poder tener una revelación en la administración, y todo aquel que va a administrar a la manera de un dedicado como José tiene que tener cualidades, tiene que tener virtudes. Ahí está la sabiduría, un hombre sabio, ahí está el entendimiento, un hombre, ¿verdad?, prudente, ahí está el hombre experto, un hombre sobre el cual reposa el Espíritu de Dios, es decir, se deja guiar y ocupar por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Se deja direccionar. Es alguien, ¿verdad?, que también tiene anillo. Vimos el anillo, los sellos, las señales que tenían que estar en este hombre, y luego entramos a esta temática en las características del que administra, que debe ser vestido de lino fino. Y fíjese que el versículo que leímos, ¿verdad?, era que era vestido de ropa de lino finísimo. Y curiosamente, esta es, ¿verdad?, la vestimenta que se le da a la esposa que se está preparando. Las bodas del Cordero han llegado y a su esposa que se ha preparado. A ella, a la que se ha preparado, a ella, a la preparada, se le ha concedido que se vista de lino finísimo, limpio. ¿Y por qué destacamos en la mañana que era limpio? Porque algunos en la Escritura también usaron vestiduras de lino fino, pero estaba no limpio, estaban sucias, ¿verdad? Como la ramera de Apocalipsis 18, como, ¿verdad?, este hombre que se banqueteaba continuamente con vestidos de púrpura y de lino fino, pero tenía a su hermano como mendigo, ¿verdad?, como Amán, que tenía también vestiduras, pero buscaba venganza y buscaba destruir, ¿verdad? Y así es la Escritura, como los hijos de Aarón, que Nadab y Abiú, que pecaron, ¿verdad?, aún con vestidos de lino, estaban en borracheras, ¿verdad?, elevaron fuego extraño. Entonces, de alguna manera, el lino fino tiene que tener también una condición de que esté limpio, de que esté limpio. ¿Por qué? Porque son las acciones justas, Entonces buscamos que alguien que se vestía de lino fino buscaba compartir lo de Dios con otros, que eso refería también tanto el ministro, tanto el rey, tanto los servidores, tanto los ancianos, tanto los de altar, todos debían vestirse y estar en una sincronía para poder compartir con otros lo de Dios, para poder ejercer. Y ahí entramos, ¿verdad?, a la faceta de que el sacerdote se vestía de lino fino, es decir, todo hombre que ejercía un servicio a favor de, todo hombre que ejerce un servicio a favor de, esa es la regla. Cuando hablamos del sacerdote estaríamos hablando alguien que ejecuta una actividad a favor de, es decir, pastor a favor del pueblo, los padres a favor de los hijos, un trabajador a favor de su empresa, el empleador a favor de sus trabajadores, pero siempre en el vínculo de que alguien que ejerce sacerdocio
está ejerciendo una función a favor de alguien, o para beneficiar a alguien, o para poder trasladar bendición a alguien. Ese es el secreto de alguna manera de este oficio sacerdotal, y dentro de este oficio se requería que estuvieran vestidos de lino fino, que son acciones justas, ¿verdad? Y hablando de ese camino, un sacerdote que se viste de lino fino no puede pasar de largo al ver necesidad, sino que debe involucrarse con aquel que encuentra en el camino, con aquel que tiene alguna dificultad, con aquel que, ¿verdad?, se está empezando a enfriar, el que descendió de Jerusalén a Jericó, aquel que fue robado, ¿verdad?, lo robaron, lo despojaron, lo dejaron medio muerto, tenía heridas, involucrarse en la sanidad, acercarlo, ¿verdad?, a la casa del Señor, acercarlo a la administración de aceite y de vino, ponerlo en la cabalgadura, es decir, que los ministros le guíen, le aconsejen, le ayuden, para que pueda también participar del arrebatamiento en ese día también glorioso para su vida. Eso es, y también, ¿verdad?, a aquellos que le han acercado el libro, ¿verdad? Un sacerdote vestido de lino fino a favor de, acerca el libro para que un hombre que se conternece, ¿verdad?, con la palabra, rompa, ¿verdad?, sus vestidos, se humille delante del Señor y adquiera una bendición de parte del Señor de que no va a haber el mal. Eso fue la bendición que alcanzó, ¿verdad?, este hombre llamado Josías, que al conmoverse con la palabra, al conmoverse con las malas acciones que se habían ejecutado y que se habían hecho, ¿verdad?, él se sintió tan conmovido, se sintió tan quebrantado que respondió a la palabra. Qué bonito es responder a la palabra, qué bonito responder al llamado de Dios, qué bonito responder a lo que Dios está, ¿verdad?, ministrando en nuestros corazones sin que falte ninguna porción de respuesta hacia aquel efecto. Así que es mi anhelo, es mi deseo que tú respondas a la palabra, es mi anhelo, es mi deseo que tú respondas al consejo de ella. Y ahí, ¿verdad?, nos entramos a esta 12ª parte del dedicado a José, y quisiera tocar algunos puntos. Yo sé que los vamos a ir abriendo y van a ser de mucha edificación para ti, para mí. La verdad que yo me deleito cuando voy estudiando la palabra, voy leyéndola, voy meditando, la verdad, voy esculpiendo en ella y voy abrazando versículo y palabra, y me emociona mucho cuando voy estudiando y el Señor me va hablando cositas, las voy anotando, las voy registrando, ¿verdad? Y el Señor va entregándome, ¿verdad?, ese ángulo de revelación ante ciertos puntos, ¿verdad? Y eso es lo que yo te traslado a ti de parte del Señor, lo que Él me ha hablado, lo que voy masticando y lo que voy procesando con el Señor. Luego te lo comparto a ti, ¿verdad?, con todo el amor, con todo el cariño, para que tú también lo puedas, ¿verdad?, digerir, comer y alimentarte. Es decir, te estoy trasladando el pasto, te estoy trasladando el agua, te estoy trasladando el alimento como redil del Señor, como pueblo del Señor, ¿verdad? Ese alimento del pastor hacia la ovejita para que la ovejita se alimente, sea robusta y no sea raquítica, sino que tenga esas fuerzas necesarias. Ok, dicho sea eso, entonces vamos a ver otra característica de alguien que cumplió las acciones justas. Y aquí un párrafo bien conocido, un párrafo bien... como lo dijéramos, un párrafo bien de mucho conflicto dentro del trabajo ministerial. Siempre aquí estamos hablando en la misma línea de alguien que está trabajando a favor de, en este caso, los hijos de Elí como sacerdotes de Dios. Dice la Escritura que tenían, ¿verdad?, algunas cosas injustas. Me llama la atención que cuando empieza a hablar, ¿verdad?, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, bueno, primero le voy a leer el versículo de base para que usted también lo pueda entrar en contexto. Dice la Escritura: y si el hombre contestaba, espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Dame ahora lo que yo quiero, si no te lo voy a quitar por la fuerza. Un acto completamente injusto, un acto completamente vil, un acto completamente inapropiado. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, un hombre, dos hermanos que estaban dentro de la estirpe sacerdotal a favor de alguien, tenían que trabajar a favor de alguien. Sin embargo, aunque tenían vestiduras de lino fino, no tenían, ¿verdad?, esas vestiduras limpias. Es decir, no tenían acciones justas. Y es interesante poder ver aquí que hay muchos ángulos que podemos tocar, y quiero que tú me acompañes para poder estudiar un poquitito acerca de esto. En la versión BAT dice la Escritura que los hijos de Elí eran unos perversos que no temían al Señor o que no conocían al Señor.
Una versión acá dice que eran perversos. Otra versión que usted puede buscar, dice la Biblia que los hijos de Eli eran hijos de Belial. Los hijos de Belial tenían que ver con una inutilidad, algo inútil, algo que no tenía provecho, algo que no tenía ganancia, algo torpe, algo con un ribiete un poquitito demoníaco, ¿verdad? Porque dice la Biblia que los hijos de Belial también apartaban a algunos del pueblo del Señor. Entonces, realmente, en la Escritura, ser hijo de Belial es ser alguien que está muy lejos de lo que tiene que ser un hijo de Dios. Ahora, lo curioso de esto es que ellos eran, ¿verdad?, sacerdotes que vestían vestiduras de lino fino, pero tenían vestiduras sucias, es decir, no tenían acciones justas. El versículo 13, la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente, y lo hacían vestidos de lino fino. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande, como un garfio, ¿verdad? Grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla. Estaba, ¿verdad? El hombre, el ofrendante, estaba preparando, ¿verdad?, su sacrificio, tenía la olla, tenía la carne, y venía este hombre y le metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que enganchaba el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Verso 15. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Es decir, ellos querían tomar la carne antes que se hiciera el sacrificio, es decir, querían tomar parte antes de ser dedicado, antes de ser ofrendado, antes de ser otorgado. Ojo con eso, ellos querían tomar algo antes que fuera dedicado, es decir, profanar aquello que todavía no había sido dedicado para Dios. ¿Verdad? El verso 16, si el hombre contestaba, es el versículo que estamos leyendo acá: espera que queme la grasa, como es debido, como es la orden, como es lo justo, como es la ordenanza. Cuando usted estuvo viendo conmigo, ¿verdad?, acciones justas también tenía que ver algo en justicia, es hacerlo de acuerdo al orden de Dios. Es debido hacerlo de esta manera. Y luego podrás hacerlo como tú deseas. El asistente replicaba: no, dámelo ahora mismo, de lo contrario te lo quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que les pertenecían. Ahora, realmente, hermanos amados, estos eran sacerdotes vestidos de lino fino, pero sus vestiduras estaban sucias, no tenían acciones justas. Dice el versículo 22, Elí ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué os comportáis así? Todo el pueblo me habla de vuestra mala fama, de vuestra mala conducta, dice otra versión. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de arbitrio. Pero si peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Yo cuando miro este versículo, a mí me llama la atención algo interesante, cuando pareciera ser en este versículo que el Señor no permitió que ellos escucharan el consejo, no permitió que ellos escucharan la reprensión, porque ya habían llenado la copa de iniquidad a un punto donde ya no había retorno. La verdad que ellos en ese momento de no retorno, sus oídos habían sido, ¿verdad?, tapados y no oían el consejo para ser libres del error. Mire qué interesante es este ángulo. Cada vez que oigas el consejo de Dios que está exhortando a tu vida para salir del error y lo entiendes, tomas acción correctiva. Porque si estás recibiendo el consejo de Dios oyéndolo y no lo entiendes, no va a ser que hay una gran probabilidad que estés camino, ¿verdad?, a ser cortado por no querer entender o no querer tomar el consejo de Dios. Es muy importante meditar en ese aspecto. Ahora, me interesa poder puntualizar: tomar las cosas por la fuerza. Una acción injusta es tomar las cosas por la fuerza.
La Biblia a nosotros nos enseña que esto no es con espadas. La Biblia a nosotros nos enseña que esto no es con ejércitos. La Biblia a nosotros nos enseña que este trabajo es con su espíritu. Y la verdad que poder trabajar en la obra del Señor, poder llevar a nuestra familia en la obra del Señor y poder confiar en la guía y en la soberanía de Dios para el control de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro trabajo y de todo lo que emprendemos. Necesitamos mucha sabiduría de Dios, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo, quien nos convence de justicia. Recuerde que en la mañana le referí a eso y la importancia, San Juan 16, de que el Señor nos convenza por su Espíritu Santo de justicia. Necesitamos que Él nos muestre el camino de justicia. Miren, dice la Biblia, venid y aprended justicia. Venid y aprendan justicia. ¿Cómo es el que hacer las cosas bien? ¿Cómo es hacer las cosas de manera recta? ¿Cómo es hacer las cosas de manera consistente? ¿Cómo es hacer las cosas de una manera, verdad, coherente con lo que decimos ser? Y ahí está el gran secreto, y ahí está el gran punto. Hoy, verdad, no va a ser justo aquel que sabe, verdad, las obras de la ley, sino sabe la ley, sino aquel que practica lo que está en la ley. Realmente no es lo que sabe, sino es lo que vives. Y ahí estuvimos desarrollando hace algún tiempo, creo hace 2 o 3 años, una serie que le llamamos La Radiografía de los Justos. También usted la puede encontrar ahí en el canal de YouTube, La Radiografía de los Justos. Y ahí vimos el justo Noé, el justo Lot, el justo, ¿verdad? Si no me equivoco, Juan y Zacarías, no me recuerdo cuántos justos vimos, pero ahí habían varios, Abel, Daniel, Job. Y ahí vimos varios ángulos de lo que era un camino de un hombre justo. Ahora, tomar las cosas por la fuerza. Yo meditaba en este punto y decía, alguien que se viste de lino fino, sus acciones justas le van a llevar a hacer esperar que las cosas vengan de parte de Dios y no buscar las cosas por fuerza humana. Mire qué lindo ese punto, buscar las cosas, esperar que las cosas lleguen de parte de Dios y no buscarlas por fuerza humana. Hay mucha gente que se frustra porque intenta conseguir las cosas por su propia fuerza. Recuerde usted que en la mañana también referimos un ejemplo de David cuando llevaba el arca del pacto, ¿verdad?, a Jerusalén donde él estaba, pero fracasó porque no estaban vestidos de acciones justas, es decir, lo quisieron llevar por la fuerza. Usa significa fuerza. Lo quisieron llevar con carros nuevos, es decir, con toda una estructura más humana, más racional, muy lejos del orden y el diseño de Dios, el bíblico. Usa significa fuerza y la fuerza toca lo de Dios y fracasa. La fuerza toca lo de Dios y muere. La Biblia a nosotros nos enseña porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué querrá decir eso? Estamos hablando de nuestra debilidad en el concepto de ser Señor, siempre peco, siempre fallo, o estaría, ¿verdad?, hablándose del trasfondo espiritual de decir, reconozco que con mi fuerza soy insuficiente y necesito la guía, la ayuda, la fortaleza del Señor. Yo me inclinaría más a pensar porque estamos hablando de eso. Entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, entonces cuando manifiesto que tengo mayor dependencia del Señor, es cuando más fuerte puedo llegar a ser. Estos hombres tenían actos de vileza, actos crueles, eran aspectos de crueldad. Yo, hermanos amados, lamentablemente vi muchas cosas crueles en una forma en servicios, en hermanos, en tratos. La verdad que lamento mucho. Y cuando yo miro para atrás y digo, Señor, ¿por qué vi estas cosas? ¿O por qué pude observar o me detuviste al ver estas cosas? Y un día aprendí que el Señor me mostró cosas para que yo aprendiera a tomar lección y no las hiciera de esa manera, no hiciera las cosas de esa forma. La verdad que a veces Dios nos permite ser formados con tratos dolorosos o cosas que nos duelen para aprender justicia, Trato de poder comportarme de una manera lo más justo posible. En alguna oportunidad perdí mucho hace años, por allá por el año 2003, 2004, porque di mi palabra. Y luego, ¿verdad?, cambiaron las personas con las cuales hicimos el acuerdo, cambiaron las circunstancias y todo lo demás, pero a mí me enseñaron desde muy pequeño que la palabra de un hombre tenía valor y tenía poder. Y yo he aprendido que la palabra de un varón, de una mujer, tiene que tener un valor. Y si yo le digo a usted sí, va a ser sí aquí y en la quebrada del Ají.
Si se le digo no, va a ser no aquí y va a ser no siempre. ¿Por qué? Porque creo que la palabra de un hombre, de una mujer, de Dios tiene que tener un valor, tiene que tener un valor. La verdad que las notarías nacen por el incumplimiento de los hombres que no le dan valor a sus palabras y no cumplen lo que prometen. Entonces, ¿qué será aquí que ellos tomaban por la fuerza? Pareciera ser que ellos, al tener cierta dignidad, pensaban que se podían dar todas las permisividades posibles. Ni siquiera uno, hermanos amados, como pastor, nunca se le ocurra que un ministro doma, un apóstol, un profeta, un evangelista, pastor, maestro, puede de alguna manera darse mayores licencias o permisos de los que refiere la Escritura. La verdad que, ¿cuál es el límite de una cobertura? ¿Cuál es el límite de una paternidad? ¿Cuál es el límite de un liderazgo? ¿Cuál es el límite? Los límites están puestos en la palabra. La Biblia dice que no debemos enseñorearnos con dureza. No debemos enseñorearnos con dureza, con fuerza de la grey, sino más bien apacentarla. Y ahí está el punto donde uno tiene que trabajar en el equilibrio y en el amor. El sacerdote aquí estaba vestido de lino fino y ellos pensaban que solamente por tener esos vestidos o por tener esa dignidad, ellos podían hacer lo que bien querían, pero estaban actuando con crueldad y con vileza. Primero, profanaban las ofrendas del Señor. Segundo, tomaban por la fuerza algunas cosas. Tercero, no conocían al Señor. Cuarto, eran hijos de Belial. Quinto, contaminaban doncellas que estaban en el servicio. Y eso también es un acto de vileza y de crueldad, tomar por la fuerza. Fíjese qué tremendo es esto cuando hablamos aún en la faceta del tiempo y de esperar las cosas que vengan de parte del Señor. Mi consejo es para los adolescentes, mi consejo es para los renuevos. Esperen las cosas en el tiempo del Señor. Cuando usted tiene 15 años, 13 años, 16 años y anda, ¿verdad?, de enamorado por ahí con una niña, no es el tiempo, no es el momento. Pero usted puede, ¿verdad?, adelantar las cosas por la fuerza. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas en la carne, no las está haciendo en el espíritu. Pastor, lo que pasa es que yo siento mucho amor, mucho apego. Qué bueno, qué lindo que sienta esa atracción, qué lindo que sienta ese deseo de poder estar con una señorita, con un joven. Qué bueno, nadie le está diciendo que no esté bien, pero no es el tiempo. Las cosas tienen que llegar en el tiempo de Dios y cuando las cosas llegan en el tiempo de Dios traen siempre bendición. Jacob esperó 20 años y trabajó 7 años por Raquel y le fueron pocos. 14, 20 años trabajó y no sintió que fue mucho porque había amor genuino. Pero mire, cuando alguien arrebata las cosas por la fuerza, entonces es muy probable que pueda alcanzar la dignidad. Pero el camino al principio sería, no es tan importante llegar, sino mantenerse. Si tu objetivo es llegar a un lugar por la fuerza, puede que llegues. El tema es que no vas a tener cómo sostenerte en ese lugar si no eres de alguna manera genuinamente convocado a ese lugar. En alguna oportunidad, ¿verdad?, hablamos y estábamos refiriéndonos de querer también cosas por la fuerza, medir algo. Mire, yo he visto gente que trabaja y el trabajo es muy digno. La Biblia así lo dice, que es bueno aquel que trabaja, que coma, ¿verdad? Así lo dice, no pongas bozal al buey que trilla. Y la Biblia trae una bendición para aquel que trabaja y que se esfuerza. Sin embargo, la Biblia también dice que el hombre tiene un límite, como quien dice, de más está que se levante temprano de madrugada y que se acuesta a las tantas de la noche, porque solamente a su siervo, a aquel que descansa en él, Dios le dará su reposo y su descanso. Eso nos habla de que nosotros no vamos a poder añadir más de lo que Dios también quiere otorgarnos. La Biblia dice que algunos tienen sus puños llenos, ambos puños llenos, pero no tienen descanso. O hay otro que tiene mucho, pero no tiene heredero. O hay otro que Dios le ha concedido el tener y también disfrutar. Eso lo habla el libro de Eclesiastés. Hay otro que dice, mañana come y bebe y regocíjate y vamos a ser más graneros para poder guardar todo lo que tenemos. Y de repente le dice, oye, ¿sabes qué? Hasta hoy día nomás te llega tu vida y lo que tú has trabajado, ¿de quién va a ser? ¿A dónde se va a ir? ¿De qué sirvió todo ese afán? ¿De qué sirvió toda esa fuerza, esa entrega, ese esfuerzo, ese luchar del día a día? Y quiero que lo entienda desde el punto de vista de añadir cosas que se quieren obtener por la fuerza, con el empeño. La verdad que usted puede trabajar, el que es pastor puede hacer un montón de cosas para la obra, pero si las hace en la fuerza, va a fracasar. O puede hacer alguien, quiere tratar de cambiar o mejorar las cosas en su matrimonio. Vio que las cosas no le funcionaron. Y dice, no, ahora voy a ponerle color porque me di cuenta que estuve mal lo que hice, entonces ahora voy a cambiar mis acciones. Pero si lo hace en sus propias fuerzas, va a fracasar. Va a fracasar.
Ahora voy a ordenar mejor mis finanzas, pero si lo hace en sus propias fuerzas, va a fracasar. ¿Por qué? Porque realmente nosotros necesitamos hacer las cosas con la ayuda del Señor. No es con espada, no es con ejército, es con nuestro espíritu. Acciones justas debería ser, no tomen las cosas por la fuerza. Ellos tomaban las doncellas y fornicaban con ellas. Ellas venían las ofrendas, los sacerdotes las menospreciaban, profanaban las ofrendas, venían los sacrificios, tocaban los sacrificios por la fuerza. Es decir, todo lo quitaban por la fuerza, pero eran sacerdotes que estaban vestidos de lino fino, pero tenían vestiduras sucias. Entonces, en este principio quiero también trasladarte ese principio. Acciones justas en este punto sería, espera que las cosas lleguen a ti en el tiempo de Dios y no las quieras lograr por tus propias fuerzas. Dios tiene cosas para ti, Dios las va a cumplir en su tiempo. Pastor, ¿y qué pasa si no me las dan aquí en la tierra? A lo mejor te las van a dar en otra dispensación, a lo mejor te va a llegar en otro nivel, a lo mejor te va a llegar en el milenio, a lo mejor te va a llegar en el reino eterno. Ahí van a estar con el Señor por siempre, o a lo mejor vas a estar en otra condición, quién sabe lo que Dios tenga para ti, pero no te inquietes por eso, no cargues tu corazón con cosas que a lo mejor sientes que tienen que darte, o sientes que tienes que lograr, o sientes que te tienes que ganar, o sientes que te tienen que reconocer en algunos aspectos, porque mire, la verdad que las cosas que están de parte del Señor van a llegar. Opóngase quien se oponga, se levante quien se levante, y hay de aquel que se oponga para retener algo, para retener una verdad con injusticia. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo hacia la tierra, sobre todo aquel que detiene con injusticia una verdad. Si Dios quiere promover a un hombre, si Dios quiere bendecir a un hombre, si Dios quiere ayudar a una familia, si Dios quiere ayudar a un matrimonio, si Dios quiere bendecir a un hijo, Dios quiere bendecir a una hija, si Dios quiere aumentarte tus ingresos, si Dios te quiere dar más patrimonio, si Dios quiere hacer cosas contigo, hermanos amados, ¿quién es el hombre para que pueda ponerle freno o pueda ponerle pausa o pueda decir, sabes qué, no se te va a dar esto? ¿Quién es el hombre que pudiese hacer eso si está Dios involucrado en ese aspecto? Entonces, todas las cosas que lleguen en el tiempo de Dios, mire qué tremendo son los actos de vileza, los actos de tomar las cosas por la fuerza. ¿Se acuerda que Amnón, dice la Biblia, que se enfermó de amor por su hermana Tamar, y dice la Biblia que la violó? Y Tamar le dijo a él, no hagas esto, hermano mío, no hagas tal vileza, no está bien hacer las cosas así. Y yo pienso, hermanos amados, que es un acto de vileza que debemos también conversarlo. A veces los jovencitos pueden manipular por la belleza a señoritas, manipulan a señoritas, y las señoritas también pueden manipular con su belleza a jovencitos. Y la verdad que son actos de vileza, son actos de vileza. ¿Por qué? Porque están dañando, ¿verdad?, una faceta emocional, están marcando una faceta emocional, están dañando, ¿verdad?, una faceta emocional. Amnón marcó a una mujer, Amnón marcó a Tamara, y Tamara después dice la Biblia que se cubrió de ceniza, ¿verdad? Y por el llanto, por el dolor de lo que había perdido, de lo que la habían despojado. Entonces, acciones justas, ¿verdad?, nos llaman a no despojar de dignidad a quien tiene dignidad. No despojes de dignidad a quien tiene dignidad. No le hagas un daño a alguien irreparable. No le hagas un daño a alguien que luego en el tiempo vas a poder, hermanos amados, cargar con ese peso. Yo miro tantas cosas tristes que se dan alrededor de lo que tiene que ver la familia, el trabajo, el ministerio, cómo tanta gente ha sido dañada porque hay gente que ha sido muy cruel y ha querido tomar las cosas por la fuerza. Hay muchos también ministros falsos, el Señor los reprenda, ¿verdad?, que han venido a tomar de la grey por la fuerza cosas. Y eso también está mal y debe ser, ¿verdad?, condenable, y tiene que ser, ¿verdad?, denunciable, en el sentido de que uno no se puede, ¿verdad?, hacer vista gorda, no puede pasar de largo cuando están, ¿verdad?, robando, cuando están, ¿verdad?, mintiendo, engañando, o cuando están, ¿verdad?, despojando, porque eso no está bien, porque no es el orden de Dios, porque no es lo correcto delante de los ojos del Señor. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, ir caminando e ir, ¿verdad?, trabajando, ir administrando de la mejor manera todas las cosas que el Señor va poniendo en nuestra mano, en nuestro camino, en nuestras jornadas. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita ser gente, ¿verdad?, que no toma las cosas por la fuerza. Acciones justas es, esperemos los tiempos de Dios, espera lo que Dios tiene para ti, espera lo que Dios tiene para tu casa. Ten paciencia, mi hermano, que tú estás escuchándome. Tienes un llamado de Dios, Dios te habló algo, espera el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer.
No tomes las cosas por la fuerza, no te impacientes, no te desesperes. Si el privilegio más grande que tú tienes, el privilegio más grande que yo puedo tener es ser hijo de Dios, es ser instrumento útil en las manos de Dios. Las dignidades a veces nos desenfocan, las dignidades a veces desenfocan a tanta gente. Había mucha gente que le hizo mal el privilegio. Le hizo mal el privilegio porque se desorientaron, se desubicaron, pusieron su mentalidad muy equivocada en lo que era. Bendito sea el Señor cuando uno tiene un corazón de servicio, de servidor, poder aprender y poder crecer en lo que demanda, ¿verdad? Crecimiento y mantenerse haciendo las cosas de la forma en que uno debe hacerlas, independientemente de los aplausos, de los reconocimientos, de las dignidades, sino esperar las cosas en el tiempo del Señor. Qué bonito es eso. Pacientemente esperé al Señor y Él se acercó a mí. Pacientemente esperé al Señor y Él se acercó a mí. La verdad que esto habla de no provocar las cosas. Mire, de repente yo le he dicho a algunas hermanas que quieren también ya ser adultas, ¿verdad? Y quieren formar también familia y darse la nueva oportunidad. Yo le digo, ojo, espera las cosas, no provoques las cosas, porque si tú provocas las cosas puedes fracasar. Si tú te desesperas y buscas verdad en tu vulnerabilidad y te impacientas por querer formar una relación, te puedes equivocar, puedes frustrar, puedes marcar tu vida, puedes marcar la vida de alguien. Y también el jovencito, ¿verdad? Cuando él se impacienta, ¿verdad? Y quiere, no, es que ya me siento que no quiero estar solo, quiero estar con alguien, y de repente a la tonta y a la loca, por la fuerza, ¿verdad? Con su propio brío, querer tomar algo en el tiempo inadecuado, va a errar el camino, va a errar la jornada. Yo creo que todas las cosas tienen que ser su tiempo. No le puedo enseñar desde otro ángulo. Si usted quiere, ¿verdad?, referir también mi testimonio, yo siempre le he dicho a los jóvenes eso, las etapas son muy importantes. Las etapas de estudio son importantes, las etapas de desarrollo son importantes, las etapas de trabajo son importantes. La Biblia habla de primero multiplicar, fructificar y luego multiplicar. Si un joven quiere también formar una familia, quiere que cumpla también las etapas, fructificación, que tenga, ¿verdad?, un trabajo, que tenga una solvencia, que dé una estabilidad para poder llegar a formar algo, que tenga las cosas ordenadas que tiene que dar, porque mire, hermanos amados, ¿para qué poder arrastrar a todo un núcleo familiar a necesidades si podemos hacer las cosas en orden y en el tiempo correcto? No sé si me doy a entender. Entonces, tomar las cosas por la fuerza, tomar las cosas fuera del tiempo, fuera del orden, fuera de lo correcto, va a hacer que haya una sentencia de muerte sobre nosotros, como le ocurrió aquí a estos hijos que no escucharon el consejo, y dice la Biblia que no escucharon porque había una sentencia de muerte. Ya estaba resuelto que iban a tener que morir. Ya estaba resuelto que ya no había vuelta para ellos. ¿Por qué? Porque no escucharon. Ahora, qué tremendo es este punto. Bueno, me quedé mucho en ese. Vamos a otro. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 8, más Sadoc, sacerdote, y Benaía, hijo de Joiada, y Natán, profeta, y Simei, y rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, no seguían a Adonías. Ponga atención, estamos en la línea, ¿verdad?, de la temática de aquel que se viste de lino fino. Aquí vemos a uno, Sadoc, sacerdote Sadoc. Sadoc significa justo. Sadoc significa justo. Ponga atención a eso. Pero mire qué interesante es que se da en el tiempo, y aquí también podríamos tomar un poquitito de lo que estábamos hablando en el versículo anterior, porque el contexto es el siguiente. David ya está viejo, había dicho que Salomón iba a ser el rey futuro porque Dios le había dicho que Salomón era aquel que tenía que gobernar sobre el pueblo unido y que él le iba a edificar, ¿verdad?, templo al Señor, ¿verdad? Y David, ¿verdad?, tenía otro hijo de otra, ¿verdad?, mujer, que era Adonías, y también, ¿verdad?, Adonías intentó usurpar el trono, intentó tomar el trono por sus propias fuerzas. Vio que su papá estaba viejo, dijo, Salomón, ¿verdad?, va a ponerlo a él, yo también me voy a adelantar a la jugada y yo voy a ser también el futuro rey de Israel. Entonces él quería tomar todo lo que David tenía y quería tomar todo lo que el rey había construido con la ayuda del Señor, porque Dios lo puso ahí y él quería llegar y usurparlo. Es que la verdad que, mire, a nadie le interesa un lugar que está partiendo y no tiene nada, pero mire que
qué apetitoso es cuando algo crece, cuando algo tiene fruto, cuando algo tiene respaldo, cuando algo tiene bendición. Ahí, hermanos amados, aparecen todos los interesados. Y ahí estaba Adonías, interesado en querer quedarse con todo lo que Dios le había otorgado, ¿verdad?, al rey David. Sin embargo, Dios le había ya hablado que el sucesor no era Adonías, sino que era Salomón. Sin embargo, Adonías también supo, y él quería ir mostrando cosas, ¿verdad?, donde él demostrara que él sí podía. Entonces se organizó con Joab, se organizó con otros sacerdotes para que lo proclamaran rey. Y cuando se entera, ¿verdad?, cuando se entera David de esta situación, David dice, no, tomen a Sadoc, tomen a Joiada, tomen a Natán, y dice la Biblia que eran los grandes de David. A mí me llama mucho la atención esa categoría que la Biblia lo menciona. Porque un hombre que se viste de lino fino, a la manera de Sadoc, como un hombre justo, nunca va a apoyar la rebelión, no apoya la rebeldía, no apoya lo inadecuado, no apoya las divisiones, no apoya las separaciones, no apoya a aquel que se levanta en contra del hombre de Dios, no lo apoya, no apoya eso. Usted nunca se ve involucrado en gente que se está levantando contra el hombre de Dios, que se está levantando contra el trabajo que se está realizando, que se está levantando en contra del liderazgo, en contra del trabajo que se está haciendo. Y no estoy hablando, hermanos amados, de levantarse por levantarse. Estoy hablando de levantarse sin que exista nada malo, levantarse, hermanos amados, por carnalidades, levantarse por deseos humanos, por pensamientos naturales en contra de una autoridad. Eso va a ser condenable. La rebelión se tenía que extirpar del pueblo. Sadoc era un hombre justo, un sacerdote. Y este hombre, ¿verdad?, era el gran. A mí me interesa ver aquí el punto. Cuando la gente vio que iba Adonías, hermanos, e iba con Joab, general del ejército, y venía otros como que realmente lo vieron y dijeron, sí, hay probabilidad. Pero cuando David dice, no, pongan a Sadoc, pongan a Natán, pongan a Benada, pongan a Simei, a rey, y cuando el pueblo los vea, van a saber que esta es la voluntad del rey. ¿Por qué? Porque esta gente son los grandes de David, porque esta gente son la gente leal del rey, porque estas personas son la gente de confianza, de este rey. Entonces cuando la gente ve lealtad en la gente que está alrededor de un hombre de Dios, va a confiar en esas personas, va a confiar en ese liderazgo, va a confiar en esa posición. Y qué bonito es que también ellos, hermanos amados, Natán, Sadoc, Benaya, profeta, Simei, rey, respetaban las indicaciones del rey. Yo meditaba en esto en la noche y decía, y me ponía a pensar, qué respeto tenían ellos por la voz de David, que escuchaban y respetaban la voluntad del rey. El rey podría haberle dicho, sí, quédense con Adonías, y ellos lo iban a hacer. Sí, quédense con Fulano y tal, y ellos lo iban a hacer. Pero ellos confiaron en que David le estaba diciendo lo que Dios quería para el pueblo, y ellos creían en la voz de aquel que les estaba guiando. Ponga atención, vestiduras justas, vestirnos de lino fino, limpio, en no apoyar la rebelión, no usurpar lugares inapropiados, no estar tomando por la fuerza, ni tomando un lugar que no nos ha sido dado de parte del Señor. Acción justa, hermanos, implica no potenciar y no seguir la rebelión. Vea usted a alguien que está descontento, una acción justa no es potenciar el que siga descontento. Hermano, extirpar ese descontento para que esta persona se sane, para que se vuelva al orden, para que se vuelva a hacer las cosas bien, el desorden, hacer las cosas mal. Aquí, ¿verdad? Adonías quiso hacer las cosas mal, quiso que lo ungieran y no era el ungido, quiso tomar un lugar y no era aquel que tenía que tomarlo, quiso arrastrar gente y no eran las personas que tenían que arrastrar. Ojo con eso, cuando de repente hay gente que en muchos lugares, hay mucha gente que en las congregaciones se levanta y arrastran personas en contra de la directriz general, en contra de la visión general. Entonces, ven, ayúdame, ven, estate conmigo, imagínate
que en algún momento diga, ya, vamos a abrir otra obra, vamos a abrir otro trabajo, y tú, hermano anciano, te vamos a mandar para allá, y a ti te vamos a mandar para allá, y tú vas a ir al norte, y tú vas al sur, y tú vas a ir acá, y vamos a trabajar. E imagínense que cada cual empieza, oye, fulano y tal, síganme lo bueno, oye tú, ven, ándate conmigo, mira tú, ven, apóyate a mí, ya me voy a llevar a este otro predicador, ya vente conmigo, ya pásame otro músico, vamos para allá. Y cada cual armando, ¿verdad?, su cuento, así como Adonías, juntando gente, juntando un séquito para armarse su grupito y levantar su cuento. Hermano, en desorden, no puede ser así. Todo lo que es de parte de Dios tiene que ir canalizado por la cabeza y por la autoridad, por David. David dijo, este va a ser el ungido, y tú lo vas a apartar, y tú, profeta, vas a estar aquí, y tú vas a decir, y van a proclamarlo de esta manera, y cuando el pueblo vea, va a saber que este es el orden, que esta es la manera. Entonces, miren qué tremendo es poder ver el hecho de poder tener una acción justa, es poder no apoyar la rebelión, no apoyar la anarquía, no apoyar el desorden, no apoyar que las cosas se hagan mal. No es lo que usted piensa, no es lo que yo pienso, es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, qué importante es tener acciones justas en detalles como lo que estamos viendo. Detalles de poder esperar los tiempos de Dios, detalles de hacer las cosas en el orden de Dios, detalles de no aportar para la rebelión y para la anarquía, detalles para no tener actos de vileza, detalles para no conseguir las cosas por la fuerza, enseñoreándose, haciendo las cosas por imposición. Qué terrible es eso. ¿Qué es lo que espera un padre? ¿Qué es lo que espera una madre? No esperaría que los hijos quisieran hacer las cosas por amor, en servicio, no por obligación. Imagínense que su pastor le diga a usted, vamos a reunirnos, y usted sienta la obligación de estar y ni siquiera quiere estar, sino que voy a estar para que el pastor me mire. Qué fome, qué triste que sea ese pensamiento de la ovejita, cuando debería ser, qué lindo es poder estar donde mi pastor me va a enseñar, qué lindo poder estar escuchando lo que mi pastor me quiera hablar, me quiera aconsejar, porque yo lo amo, porque lo respeto, porque para mí es importante lo que él tiene que decirme a mí, porque es mi padre espiritual, y si Dios lo puso en mi camino, y si Dios lo puso para guiar mi vida, entonces tengo que darle mucho valor a lo que sale de la boca de él, porque va a ser beneficio para mí, pero no estarlo obligando. Imagínense que yo le esté obligando, hermano, venga, sí, hermano, ¿por qué no estuvo? Hermano, aquí, hermano, allá, hermano. No, ¿cómo sería eso? No, hermano, qué barro, qué fome estar obligando a alguien a algo. No, no puede ser así. Tiene que ser por amor, pero uno tiene que traer una plataforma de valoración. Qué bonito es ver lo que estamos estudiando. Y mire este punto que le quiero también compartir, que lo consideré bien lindo para poder meditarlo. El diagnosticar mal la lepra. Levítico 13, verso 17. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote dará por limpio al que tenía la llaga, y él será limpio. Y él será limpio. Diagnosticar mal la lepra es un acto de injusticia. ¿Y sabe cómo yo lo veía? Cuando no se deja libre al leproso. Cuando no se le deja libre. Yo, hermano, yo he visto como pastor, me he encontrado con casos de esta índole. ¿Cómo se lo digo? Dentro del rebaño y de la casa del Señor viene mucha gente con muchos problemas y con muchas situaciones difíciles, de las que usted ni siquiera se imagina. Cosas que son gravísimas, a cosas que son menores, cosas que son muy, muy terribles de haberlas vivido y haberlas pasado. Un montón de cosas. Pero ninguno de los hermanos sabe lo que le ha ocurrido al hermano que está al lado de él. O lo que le ha ocurrido al hermano que está ya sirviendo, o al hermano que ya ha pasado. Ninguno de ustedes sabe. Solamente sabe el Señor, y solamente sabe, ¿verdad?, el hombre de Dios que ha abrazado con verdad, con ética, con amor a la ovejita que viene y le abre el corazón, ¿verdad?, en intimidad, para poder tener un consejo, una orientación y una guía. Y eso queda ahí, ¿verdad? Nadie lo sabe. Pero miren qué tremendo esto, que un sacerdote o alguien que tiene vestidos de lino fino tiene que diagnosticar bien la lepra, tiene que diagnosticar bien la sanidad. Y cuando alguien tenía lepra, tenía que mostrarse delante del sacerdote, el sacerdote tenía que evaluar, y si estaba limpio, lo tenía que declarar limpio. Lo tenía que declarar limpio y dejarlo limpio. En otras palabras, no lo podía tener catalogado todavía como leproso.
En otras palabras, no podía andar esa persona diciendo, ¿te acordás cuando tuviste lepra? ¿Te acuerdas cuando fuiste leproso? ¿Te acuerdas cuando te dio la lepra? No, yo me acuerdo que en el año tanto te dio la lepra. Yo me acuerdo que en el año 2010 anduviste con lepra. ¿Te acuerdas que anduviste con lepra 3 meses? ¿Te acuerdas que anduviste con lepra 1 año? ¿Te acuerdas que estuviste con lepra 20? ¿Cuándo lo deja libre? ¿Cuándo lo deja libre? No deja libre al leproso. Es decir, ya pasó la etapa de restauración. Ya pasó la etapa de ministración. Ya pasó la etapa, si usted quiere llamarlo, de disciplina. Ya fue perdonado, ya fue aconsejado, ya fue ministrado, pero no lo dejan libre. Lo atan siempre a su error. Y aquí, hermanos amados, una acción justa, vestido justo, es dejar libre al que falló. Deje libre al que falló, no lo puede atormentar toda la vida con su error. Falló, se equivocó, pidió perdón, camina con el peso de su error, Dios lo restauró, lo perdonó, entró en un proceso de consejería, entró en un proceso de administración, entró en un proceso de liberación si fuera necesario, él se siente tranquilo, ella se siente tranquilo, se levantan y siguen tratándolos como leprosos. Y siguen tratando como mal. Imagínense cuando llegue, hermanos amados, una persona que tuviera a lo mejor problemas de homosexualismo y viene acá y de repente usted lo mira y el Señor lo libera, lo va a tener toda la vida como aquel que fue homosexual. Y llega una niña que tuvo problemas de lesbianismo y el Señor la liberó y va a tenerla toda la vida. No, ahí viene la que un día fue. Va a estar siempre marcada así. Va a andar como esa película, La Letra Escarlata, ahí con todo, con la señalización. No, no puede ser, hermano. A veces los hermanitos hablan de amor, hablan de perdón, hablan de nuevos comienzos y no dejan que la gente siga su camino, no dejan que la gente sea libre de sus tormentos, de sus errores del pasado. Si alguien ya viene a Cristo y está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Y si a alguien ya se le encuentra lepra en su casa, se le encuentra lepra, hermano, en sus vestidos o se le encuentra lepra en su carne, tiene que ser evaluado, tiene que ser examinado. Pero diagnosticar mal la lepra es un acto de injusticia. Cuando alguien ya ha sido perdonado, ha sido restaurado, dale la oportunidad para que siga creciendo, dale la oportunidad para que siga progresando, dale la oportunidad para que pueda seguir. Y en el tiempo, ¿por qué no servir si ya fue levantado, si ya fue perdonado? Pero ¿por qué a veces la gente sepulta tanto a aquel que cometió un error, sepulta tanto a aquel que se equivocó en el camino? Todos estamos sujetos a equivocarnos, todos podemos cometer torpezas. Pero también es cierto y es una verdad que Dios da nuevos comienzos, Dios nos da nuevas oportunidades y eso también tenemos que aprenderlo nosotros como pueblo, como iglesia, que Dios quiere también brindar nuevas oportunidades y quiere brindar Dios nuevos comienzos y quiere brindar Dios nuevos caminos. Imagínense el Gadareno. Siempre nosotros hablamos del endemoniado Gadareno, pero si el Señor lo liberó, ¿por qué no le decimos el restaurado Gadareno, el liberado Gadareno? Y por ejemplo, cuando usted escucha María Magdalena, sinónimo de prostitución, sinónimo de desorden, sinónimo de todo eso, ¿por qué no le dicen María Magdalena, la sana, la libre, la que buscó del Señor? Cuando usted escucha Rahab, ¿qué es lo que escucha Rahab? La prostituta. ¿Por qué no dice Rahab, la que creyó al Señor y puso un vellón en su vida? ¿Por qué cuando hablamos de Jacob, no hablamos de Jacob que vio a Dios cara a cara y fue libre? No hablamos de Jacob como uno de los padres patriarcas del pueblo. ¿Por qué no hablamos de Jacob como aquel, verdad, que vio una escalera que estaba en el piso y tocó al cielo? Pero cuando usted habla de Jacob, habla del engañador. Entonces, se da cuenta que a veces la gente suele, hermano amado, no tener acciones justas porque diagnostica mal la lepra, sino que siempre al que comete un error lo dejan en ese tiempo y en ese espacio y no lo dejan avanzar, no lo dejan crecer. Y ese es un problema que tiene mucha iglesia. Eso es un problema que tiene mucha iglesia. Yo le he dicho a los hermanos, cuando a usted le toque administrar un caso, cuando a usted le toque administrar una vida, ministre todo y luego también ora al Señor para que su corazón y su mente no esté condicionado a recordar lo que fue ministrado o lo que vivió o lo que pasó el hermano o la hermana en esa etapa. ¿Por qué? Porque Dios da nuevos comienzos, porque Dios perdona, porque Dios lava, porque Dios limpia, porque Dios levanta, porque Dios construye.
Yo creo en eso, yo creo en la restauración. Lógicamente todo tiene su criterio, todo tiene su análisis, todo tiene su nivel de trabajo, pero sería un acto de injusto no diagnosticar la lepra correctamente y mantener a alguien siempre como el que se equivocó, como el mentiroso. Pongámosle el caso una vez. El hermanito una vez lo pillaron en murmuración. ¿Lo va a tener toda la vida como un murmurador? El hermanito una vez cometió un error. ¿Lo va a tener toda la vida como aquel que hizo eso? Se comportó mal con usted un día, tuvo una mala acción, lo va a tener toda la vida así, como aquel que no pudo cambiar o no aprendió, siempre lo va a tener catalogado como aquel que cometió el error, siempre lo va a tener señalizado como aquel que cometió esa torpeza, lo va a tener señalizado siempre así, no va a crecer, no lo va a dejar libre. Yo he dicho en el ámbito también matrimonial, en el ámbito matrimonial, en un matrimonio, falla alguien, comete adulterio, comete infidelidad, y usted le perdona y le da la oportunidad del perdón, entonces no le saque en cara sus errores pasados. Si lo perdonó, perdónelo y permita que él salga adelante. Pero si le va a estar recordando en el desayuno, en el almuerzo, en la once, cada rato las cosas que hizo mal en su pasado, usted no va a alcanzar sanidad, ni va a sanar su casa, ni va a sanar su matrimonio. Usted está siendo injusto o injusta porque no está diagnosticando correctamente la lepra. Permita que la lepra tenga el tiempo que tiene que tener. Si es un error, va a tener un tiempo. Si es una lepra en los vestidos, va a tener un tiempo. Si es una lepra en la ropa, va a tener un tiempo. Si es una lepra en la carne, va a tener un tiempo. Si es un error, va a tener un tiempo. Si es un divorcio, si es un fracaso, si es una adicción, si es algo, bueno, lo que sea, va a tener un tiempo de consejería, de administración, de disciplina, de liberación, lo que sea. Pero cuando termine ese tiempo, hay que dejar que el hermano siga su camino en el sentido de que pueda seguir creciendo, siga seguir aprendiendo, no se sienta atormentado, no le atormente el hermano, la hermana, el pariente, el familiar que supo o que sabe de la situación, porque realmente es muy triste eso, es muy triste eso. ¿Y por qué? Porque no dejan crecer, no lo dejan crecer. Yo una vez le dije esto a un hermano, la verdad que no quisiera yo, una vez me acuerdo, no quisiera que Fulani Total se acercara a este niño. Y yo le dije, ¿por qué? No, lo que pasa es que igual me enteré que en su antigua vida, entonces yo le dije, hermano, Dios da nuevos comienzos. Tienes que limpiar también tu mente, tienes que ministrar tu corazón, porque si no, vamos siempre a tener una mentalidad asociada al pasado, asociado a lo negativo, asociado, ¿verdad?, al no crecer. La Biblia dice que muchos de ustedes no eran sabios, muchos de ustedes no eran nobles, muchos de ustedes no eran distinguidos conforme la carne. La verdad que todos nosotros somos un equipo espectacular de gente que venía con cojera, con ceguera, que venía de las calles, de las plazas, que venía con pulgas, que venía con sarna, que venía con tirria, que venía con lepra, que venía con enfermedades terribles, y el Señor, ¿verdad?, vino y con su sangre nos lavó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no darle la oportunidad a aquel que quiere volverse al Señor y quiere comenzar delante del Señor para poder levantarse? ¿Serás tú la persona que va a ayudar a otro que se levante? ¿Serás tú la persona que tiene acciones justas y decir, ¿sabes qué? Tú le pediste perdón al Señor, también me pediste perdón a mí, yo te perdono, sigamos adelante. Y no sea que el hermano se haya equivocado, le vaya a pedir perdón y dijo, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Ahí voy a ver cuándo te perdono. Y va a tener atada a esa persona porque usted no quiere dejarle libre de su lepra, de su error, de su falta. Eso no está bien, eso no es justo. Eso no es ser justo, porque la Biblia dice que conforme quiere que los hombres hagan contigo, haced tú también con ellos de esa misma forma. Lo que tú siembras, cosechas. Bienaventurado el misericordioso, porque él alcanzará misericordia. Entonces mire que necesitamos aprender tanto en la Escritura, mire que necesitamos aprender tanto en la palabra del Señor, y que el Señor nos ayude a poder ir creciendo en esas facetas. La lepra es figura de pecado, la lepra es figura de mancha, la lepra es figura de error, la lepra es figura de cosas negativas que estuvieron en el camino. Sin embargo, la lepra tenía un tiempo. La lepra tenía, ¿verdad?, un tiempo, y había alguien que tenía que diagnosticarlo. El que estaba vestido de lino fino, el sacerdote, examinaba, diagnosticaba. Y así también nosotros tenemos que diagnosticar correctamente. Te pidieron perdón por algo que te hicieron, ya está, cierra la página. Ya se te pidió perdón, sigue adelante.
Cuando te encuentres con tu hermano, cuando te encuentres con tu hermana, listo, ya se pidieron perdón, ya fue un capítulo pasado, ya pasó, ahora sigamos para adelante porque queremos agradar al Señor, porque queremos servir a Dios, porque queremos que Dios bendiga nuestras casas, queremos que Dios bendiga nuestras familias. Ya fue. Perdonaste alguna situación en tu familia que se dio mal y todo lo demás, perfecto, tienes dos opciones. Si hay adulterio, un adulterio, la escritura dice que Moisés autorizó carta de divorcio, no es el ideal, no es el camino, ¿verdad? Pero si tú decides perdonar y tú decides seguir, entonces tampoco puedes estar sacando a cada rato esa ofensa, ese error en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la comida, algún problema. Mire que yo te aguanté esta, yo te aguanté. No, eso no es perdón. Eso no va a crecer y eso no va a prosperar. No va a permitir que una persona sea libre ni que sea sana. Entonces, si uno decide perdonar, perdone. Eso es cortar ataduras, es cortar cadenas, es dejar que las personas puedan avanzar y evolucionar en aquello que tienen que evolucionar sin que haya algún tipo de dificultad y sin que haya algún tipo de problema. Bendito sea el Señor nuestro Dios y bendita sea, ¿verdad?, su misericordia. Qué importante entonces poder entender. No tomemos las cosas con la fuerza. No es con espada, no es con ejército, es con nuestro espíritu. Esperar las cosas en el tiempo de Dios es ser justo. Es dejar que venga a tu mano lo que Dios quiera para ti en el tiempo de Él, es ser justo. Pacientemente espera al Señor y Él se acercó a mí. Nunca se ve involucrado en apoyar el desorden, en apoyar la división, en apoyar la rebelión, en usurpar cosas que no le han sido otorgadas porque se va a equivocar. Espere que las cosas, ¿verdad?, sean en el orden de Dios y recuerde que un hombre justo atiende a la voz de su cobertura, atiende a la voz de su cobertura. Y lo que dice su cobertura, lo que va a la voz de la palabra y que va de acuerdo a la palabra, va a ser importante para él por sobre cualquier otra voz que pueda estar. Y tercero, aprendamos a diagnosticar correctamente la lepra en el sentido de que si alguien ya se arrepintió, ya fue restaurado, ya fue perdonado, déjelo libre. No lo mantenga así toda su vida, para que también pueda crecer y pueda salir adelante. Amén. Te dejo este consejo de la palabra del Señor en esta tarde, en esta 12ª parte del dedicado José. Espero que esta palabra sea de bendición sobre tu vida, que esta palabra te haya edificado, te haya nutrido. Creo que sí, creo que es una porción que nos edifica, que nos nutre y que llega también a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo orando, declarando esta palabra, Señor, sobre la vida de tu pueblo, sobre la vida de tu iglesia, trasladando un consejo para ellos de edificación, de nutrición, de consejo. Señor, permite que esta palabra quede sembrada en el corazón de los tuyos sin que falte nada. En el nombre de Jesús, amén y amén.